A ver, ¿no te has puesto a pensar qué pasaría si de pronto te enteraras que todo lo que te han contado sobre Jesús, toda la historia, ha sido cuidadosamente filtrada, editada y manipulada por casi 2000 años? ¿Qué tal si hubiera un escrito viejo, de esos que esconden, redactado por uno de los vatos más cercanos a Cristo, que soltara unas enseñanzas pero tan cabronas y poderosas, que los meros de la iglesia le movieron cielo y tierra para borrarlo de la historia? Pues, mi estimado, ese escrito existe, y se llama el Evangelio de Tomé. Y no es cualquier librito apócrifo de esos que se pierden con el tiempo. Es un acceso directo a las palabras más auténticas y sin censura de Jesús de Nazaret. Palabras que le dan la vuelta a todo lo que nos han metido en la cabeza sobre el cristianismo de siempre. Por siglos, este evangelio estuvo bien guardadito en lo profundo del desierto egipcio, como si la arena y el tiempo le hicieran de guardaespaldas. Pero cuando lo encontraron por fin en 1945, allá en Nag Hammadi, híjole, le movió el tapete a todo el mundo académico religioso. Los expertos se toparon de frente con un Jesús bien distinto al que les habían enseñado, un maestro místico que no hablaba del cielo como un lugar lejano, sino como un estado de conciencia que cualquiera puede alcanzar aquí y ahora, en este momento. Las palabras que trae este evangelio son tan transformadoras que, neta, cuando las leas, no volverás a ver el cristianismo como antes, te lo aseguro. Imagínate por un momento que anduvieras en los tiempos de Jesús, caminando a su lado por los caminos polvorientos de Palestina, oyendo de sus propios labios enseñanzas que no han sido interpretadas, traducidas ni manoseadas por ninguna institución religiosa. El Evangelio de Tomé te da justo esa experiencia. Es una recopilación de 114 dichos que se le atribuyen directo a Jesús, sin rollos narrativos, sin milagritos espectaculares, sin la estructura teológica que ya nos conocemos. Puras palabras directas, dichos que le pegan justo al centro de la experiencia espiritual de uno. Pero aquí está lo que de a de veras te saca de onda. Estas enseñanzas son tan radicalmente distintas a lo que hallamos en los evangelios oficiales, que uno se queda pensando si de plano estamos hablando del mismo maestro. En el Evangelio de Tomé, Jesús no suelta rollos de salvación por sacrificio, ni te habla de que necesites intermediarios religiosos, ni anda poniendo jerarquías de la iglesia. Al contrario, enseña que el reino de los cielos anda por toda la tierra, pero la gente ni lo pela. Habla de un conocimiento secreto que cada quien puede hallar dentro de sí mismo, una chispa divina que no necesita de templos, curas o sacramentos para encenderse. Entonces, ¿por qué demonios este evangelio fue, con toda la intención, echado fuera del canon bíblico? ¿Por qué las autoridades de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo se esforzaron tanto, se la rifaron, para que estos textos se esfumaran de la vista de la gente? La respuesta, mi buen, es tan inquietante como te abre los ojos, porque estas enseñanzas le metían un susto de muerte al poder de la institución religiosa. Si cada quien puede conectarse directo con lo divino, si el reino de los cielos está aquí, ahorita, si no necesitamos de nadie que nos haga el paro para salvarnos, entonces, ¿de qué sirven las iglesias, los dogmas y toda esa jerarquía religiosa? El Evangelio de Tomé te pinta un cristianismo de vivencia personal y directa, no de andar creyendo a ciegas. Un cristianismo de sabiduría que viene de adentro, no de dogmas de fuera. Un cristianismo de cambio inmediato, no de promesas para el futuro. Y esto, mi gente, era justo lo que la bola de líderes religiosos que empezaban a armarse en el siglo IV no podían, pero ni de chiste, permitir. Necesitaban un cristianismo que se apoyara en sus instituciones, que necesitara de curas, que tuviera a la gente bien atada a una dependencia espiritual. El Evangelio de Tomé, ¿qué crees? Ofrecía exactamente lo contrario, una libertad espiritual sin ataduras. La neta, la cosa está que arde con esto. Estamos hablando de una de las movidas más cabronas y mejor armadas de manipulación histórica que se han visto. Por casi 17 siglos, la raza occidental ha estado viviendo bajo una versión del cristianismo que, chance, está bien lejos de lo que enseñó el mero fundador. Hemos levantado catedrales, nos hemos partido la madre en guerras, hemos armado imperios y organizado sociedades enteras, todo con base en una lectura del mensaje de Cristo que, en el mejor de los casos, está incompleta y en el peor, completamente chueca. Pero la historia del Evangelio de Tomé no arranca con que lo encontraron ahorita.
Sus raíces se clavan hondo hasta los inicios del cristianismo, hasta los círculos más cerrados que rodeaban a Jesús cuando andaba en la tierra. Tomé, al que también le decían Dídimo, o sea, el gemelo, sale en los evangelios oficiales como uno de los 12 apóstoles más pegados al Maestro. La tradición cristiana de esos tiempos lo tenía no solo como discípulo, sino como el hermano gemelo espiritual de Jesús, el que de a de veras entendía las ondas más profundas de lo que enseñaba el Nazareno. Los primeros cristianos que guardaron estos dichos no lo hicieron nomás por capricho o por armar una teología diferente. Lo hicieron porque estaban convencidos de que esas palabras traían la esencia más pura del mensaje de Cristo, las enseñanzas que Él guardaba para los discípulos que ya le habían agarrado la onda a verdades más profundas. En las comunidades cristianas de aquellos siglos, andaban circulando un montón de evangelios, un chorro de versiones de lo que Jesús enseñaba, un sinfín de maneras de vivir una vida cristiana de a de veras. La forma en que se decidió qué evangelios entraban al canon bíblico y cuáles se quedaban fuera, no fue cosa divina ni de inspiración, como muchos se tragan. Para nada. Fue un rollo político, orquestado por vatos con sus propias agendas, en un momento clave de la historia, cuando el cristianismo estaba dejando de ser un movimiento espiritual radical para convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. El emperador Constantino y los obispos que él traía de su lado tenían sus razones bien claras. Necesitaban un cristianismo que sirviera para pegar a la sociedad, que pudiera unir un imperio bien variado, que pudiera ser manejado y administrado por una jerarquía institucional, así, a su antojo. Si alguna vez te has sentido bien perdido o con la cabeza hecha un lío por las contradicciones que se ven en el cristianismo de siempre, si alguna vez te has puesto a pensar por qué un mensaje de amor ha terminado armando tanto desmadre y conflicto en la historia, el Evangelio de Tomé, mi chavo, chance y te suelta unas respuestas que ni te imaginabas. Y aguas. No se te vaya a olvidar darle al botón de suscribirte y activar la campanita, porque vamos a destapar juntos unos misterios bien profundos de la historia religiosa. Y créeme, lo que viene ahorita te va a cambiar por completo la forma de ver el cristianismo de los inicios y las enseñanzas originales de Jesús. La neta, las diferencias entre el Evangelio de Tomé y los evangelios oficiales no son ni tantito sutiles ni de poca monta. Son la base, son revolucionarias, mientras que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan te pintan a Jesús como el Hijo único de Dios, mandado a morir por los pecados de la raza. El Evangelio de Tomé te saca una visión completamente distinta. Aquí, Jesús te enseña que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos pase directo a lo divino, que el reino de los cielos no es un lugar al que vamos después de que nos petateamos, sino un estado de conciencia que podemos sentir y vivir en este mismo instante. En el dicho número 3 del Evangelio de Tomé, Jesús suelta la siguiente: si los que les guían les dicen, miren, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo se les adelantarán. Si les dicen, está en el mar, entonces los peces se les adelantarán. Mejor dicho, el reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes. Esta enseñanza, así de directa, se echa de un solo tajo la necesidad de intermediarios religiosos, las promesas de salvación para después, y todas esas teologías enredadas sobre el más allá. El reino anda aquí, ahorita, al alcance de cualquiera que tenga ojos para ver, que le agarre la onda. Pero chance y lo más revolucionario es el dicho número 70, donde Jesús dice, si sacan a la luz lo que llevan dentro, eso que tienen los va a salvar. Si no traen eso dentro, eso que no traen dentro, los va a matar. Aquí vemos una enseñanza de autorresponsabilidad espiritual que choca de lleno con la doctrina cristiana de siempre, esa de la salvación por la fe en Cristo. Según el Evangelio de Tomé, la salvación no te llega de fuera. No viene de creer en dogmas específicos o de andar siguiendo rituales especiales. Viene de despertar y sacar a flote la divinidad que ya vive dentro de cada uno. A ver, estas no son nomás diferencias teológicas de esas de la academia. Son diferencias que traen cola, que le pegan duro a cómo le vemos el propósito a la vida, el significado de lo espiritual y cómo nos relacionamos con lo divino. Si el Evangelio de Tomé de a de veras guarda enseñanzas auténticas de Jesús, entonces por casi 2000 años la raza occidental ha estado siguiendo un cristianismo que chance y está bien desconectado de lo que quería su fundador al principio. Imagínate nomás.
En los primeros siglos del cristianismo, había docenas de textos que andaban de mano en mano entre las comunidades, cada uno soltando visiones distintas de lo que Jesús enseñaba. El Evangelio de Tomé era solo uno de tantos que no se colaron al canon bíblico oficial. Pero, ojo, su contenido era pero tan distinto, que le metía un susto de muerte a la estructura de poder que se estaba armando en la iglesia institucional. Para entender por qué este escrito en particular fue un dolor de cabeza para los meros religiosos, hay que echarle un ojo al contexto histórico en el que lo escribieron y lo guardaron. Las investigaciones de los académicos sugieren que el Evangelio de Tomé se armó en algún momento entre los años 50 y 140 después de Cristo, lo que lo pone en el mismo rango de tiempo que muchos de los evangelios oficiales. Algunos expertos hasta tiran la onda de que ciertas tradiciones que trae este texto podrían ser más viejas que las versiones que conocemos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La pregunta clave que salta es, si andaban tantos evangelios circulando en los primeros siglos del cristianismo, ¿cómo le hicieron para decidir cuáles entraban a la Biblia y cuáles se quedaban fuera? La respuesta a este rollo nos lleva de lleno al centro de una de las movidas más importantes en la historia del cristianismo. La selección del canon bíblico no fue un proceso divino, como muchos creyentes se hacen de la vista gorda, sino un proceso político y teológico bien humano que se aventó por varios siglos. Los primeros cristianos no tenían una Biblia de esas unificadas. Cada comunidad usaba textos distintos, y había un chorro de diversidad en lo que creían y cómo lo practicaban. Al principio, esa variedad no se veía como bronca, pero conforme el cristianismo se fue regando y se topó con otras religiones y filosofías, pues le surgió armar una ortodoxia unificada. La canonización le metió el acelerador con todo cuando el emperador romano Constantino se hizo cristiano en el siglo IV. Constantino no solo le dio luz verde al cristianismo con el Edicto de Milán en el 313, sino que también convocó el Concilio de Nicea en el 325, donde se cocinaron muchas de las doctrinas principales que todavía rigen el cristianismo de hueso colorado. Pero, y esto es clave, la onda de meter o sacar textos específicos del canon bíblico no fue nomás por temas de teología, sino también por asuntos políticos, culturales y de puro poder. El Evangelio de Tomé era un clavo en el zapato, porque sus enseñanzas le bajaban la autoridad directo a la jerarquía de la iglesia que apenas estaba agarrando forma. Si cada quien puede conectarse directo con lo divino, como te enseña el Evangelio de Tomé, entonces, ¿para qué chingados se necesitan curas, obispos o papas? Si el reino de los cielos anda dentro de cada persona, entonces ¿por qué se necesitarían rituales bien armados, teologías enredadas o instituciones religiosas para llegarle? Estas preguntas no eran nomás de filosofía en el siglo IV. Eran preguntas que le ponían en jaque la estructura misma del poder religioso que se estaba afianzando. Los líderes de la iglesia institucional tenían sus motivos bien puestos para apoyar las lecturas del cristianismo, que resaltaran la necesidad de que los curas hicieran de intermediarios, la importancia de los dogmas oficiales y la autoridad de las instituciones eclesiásticas, la neta. Pero órale, antes de seguirle desenterrando estos misterios de la historia, te quiero pedir un favor, mi gente. Si este rollo te está volando la cabeza, como espero, ¿le podrías dar al botón de suscribirte y prenderle a la campanita? Porque la neta del planeta es que YouTube nomás le enseña estos videos a la gente que de a de veras le entra a este tipo de contenido pesado. Y tu suscripción hace el paro para que más raza pueda descubrir estas verdades escondidas que por tanto tiempo se han quedado en la sombra. Además, cada semana le subo material nuevo, explorando estos temas bien chidos que la historia oficial prefiere tener calladitos. Ahí te va. La estrategia para chingar el Evangelio de Tomé y otros textos parecidos no fue nomás ignorarlos o dejarlos fuera del canon. No, señor. Fue una campaña bien activa de destrucción y de echarles la sal. Los textos gnósticos, donde muchos académicos meten el Evangelio de Tomé, los declararon herejes, y tenerlos o pasarlos se volvió un delito que se pagaba caro. Los meros de la iglesia no solo prohibieron estos escritos, sino que también se armaron unas teologías bien enredadas para explicar por qué eran peligrosos y pura mentira. Se le dio vuelo a toda una literatura antignóstica, con vatos como Ireneo de León dedicando libros enteros a desmentir lo que traían esos evangelios alternativos. Pura movida.
Lo que hace esta movida de supresión más cabrona es que no era nomás por diferencias chiquitas de doctrina. Los escritos que dejaron fuera del canon traían visiones bien distintas de la naturaleza humana, para qué estamos en esta vida espiritual y cómo nos conectamos con lo divino. El Evangelio de Tomé, por ejemplo, te pinta una forma de ver lo espiritual del ser humano bien optimista sobre lo que podemos lograr. En lugar de enseñarte que los humanos somos pecadores de nacimiento y que necesitamos que nos salven de fuera, te dice que somos divinos de por sí, pero que se nos ha olvidado quiénes somos en realidad. Esta diferencia no es un detallito, es la base y le pega con todo a cómo entendemos el propósito y lo que podemos dar de sí en la existencia humana. Así de fuerte, ponte a pensar en el impacto psicológico y social de estas dos formas de ver la vida. Una religión que te dice que eres pecador de raíz y que te tienen que salvar de fuera. ¿Qué crees? Tiende a generar dependencia, culpa y a que te sometas a la autoridad religiosa. En cambio, una religión que te enseña que eres divino de nacimiento y que nomás necesitas recordar tu verdadera esencia, tiende a armar un empoderamiento, una responsabilidad personal y una independencia espiritual. Desde la óptica de la institución, está más que claro cuál de estas dos visiones le convenía más para armar estructuras religiosas jerárquicas y centralizadas. Las investigaciones históricas apuntan a que el borrón y cuenta nueva del Evangelio de Tomé y textos parecidos no fue un accidente, para nada, sino parte de una estrategia bien pensada para amarrar el poder religioso en manos de una élite de curas en particular. Esta consolidación del poder no se quedó nomás en rollos de teología, sino que se fue de lleno a todos los aspectos de la vida social y política del Imperio Romano tardío. Cuando el emperador Constantino le dio el visto bueno al cristianismo en el siglo IV, no estaba nomás reconociendo una religión popular, estaba echándole el ojo a una versión específica del cristianismo que le hiciera juego con sus objetivos políticos de unificación y control del imperio. Los textos como el Evangelio de Tomé, con su énfasis en que cada quien tiene su propia autoridad espiritual y la experiencia directa con lo divino, eran una amenaza no solo para la ortodoxia religiosa que se asomaba, sino para todo el sistema de autoridad centralizada que Constantino andaba queriendo armar. Ahí está el detalle. Los estudiosos han dejado bien claro que este proceso de selección para el canon fue una movida política hasta la médula. Los obispos que le entraron a los concilios donde se cocinó la ortodoxia cristiana no eran nomás teólogos bien buena onda buscando la verdad, para nada. Eran funcionarios políticos cuyas carreras y hasta su pellejo dependían de quedar bien con el emperador. La versión del cristianismo que ellos le daban vuelo tenía que cuadrar no solo con lo que enseñó Jesús, sino también con lo que el Estado romano necesitaba. Esto significaba darle con todo a la obediencia a la autoridad, a la importancia de la jerarquía institucional, y a que la gente necesitara a los intermediarios humanos entre los creyentes y lo divino. Pura conveniencia. El Evangelio de Tomé, por el otro lado, te está diciendo a cada rato que cada quien tiene acceso directo a la sabiduría divina. El dicho 70, por ejemplo, te presenta a Jesús soltando que los que han hallado lo que llevan dentro no se van a morir. Esta enseñanza te da a entender que la salvación no depende de instituciones de fuera, de rituales específicos o de que unos curas te hagan el paro, sino de que te descubras a ti mismo y logres tu realización interna. Desde la visión de los de la Iglesia en el siglo IV, esta enseñanza era un tiro en el pie, porque hacía que su autoridad valiera gorro. Las investigaciones arqueológicas y los escritos han sacado a la luz que las comunidades cristianas de los inicios eran mucho más variadas en lo que creían y cómo lo practicaban de lo que la historia oficial nos ha contado después. Los manuscritos que hallaron en Nag Hammadi demuestran que había un chorro de maneras de entender lo que Jesús enseñaba. Unas le daban peso a la experiencia mística directa, otras a la sabiduría esotérica y otras a un cambio social bien radical. El Evangelio de Tomé es parte de esta tradición rica en diversidad espiritual que, de forma sistemática, borraron de la historia oficial, con toda la hazaña. Lo que hace que el Evangelio de Tomé sea bien intrigante es cómo está armado. A diferencia de los evangelios oficiales, que te cuentan la vida de Jesús como una historia cronológica, el Evangelio de Tomé es una pura colección de dichos o logias. Este formato es importante porque nos da a entender que a los que armaron el texto les interesaba más guardar las enseñanzas específicas de Jesús que armar una biografía o un rollo teológico.
Muchos expertos tiran la onda de que este formato podría ser un reflejo de tradiciones más viejas de cómo se pasaba la información de boca en boca, donde las enseñanzas espirituales se guardaban como frases chidas y fáciles de recordar, en vez de historias complicadas. Algunos de estos dichos traen versiones de enseñanzas que también salen en los evangelios oficiales, pero con diferencias de peso que te abren los ojos a distintas formas de entender su significado. Por ejemplo, mientras que los evangelios oficiales seguido te pintan el reino de los cielos como algo que va a llegar en el futuro, después de que te mueres, o al final de los tiempos, el evangelio de Tomé, sin fallar, te lo pone como una realidad presente que puedes vivir aquí y ahora, si eres de los que le agarran la onda. Esta diferencia de tiempo no es cualquier cosa. Te juro que implica visiones bien distintas de qué es la espiritualidad y para qué sirve la vida religiosa. Así de radical, tierra y los hombres no lo ven. Esta enseñanza nos da a entender que el reino no es un lugar físico ni un evento que viene, sino un estado de conciencia o de percepción que ya está disponible, aquí y ahora, para los que han desarrollado la capacidad de cacharlo. Esta forma de ver el reino, como un estado de conciencia presente, trae implicaciones de peso para cómo le entendemos al propósito de la práctica espiritual. En vez de ser una preparación para un premio futuro, se convierte en un jale de despertar a una realidad que ya está ahí, pero que por lo regular no percibimos por nuestras limitaciones de percepción. Esta visión va de la mano con muchas tradiciones místicas y contemplativas en diferentes culturas, lo que nos da a entender que el Evangelio de Tomé Chance y guarda aspectos de las enseñanzas de Jesús que resonaban con la sabiduría universal, que se encuentra en varias tradiciones espirituales. La evidencia lingüística y textual nos da a entender que muchos de los dichos en el Evangelio de Tomé podrían tener raíces bien viejas en la tradición cristiana. Algunos especialistas plantean que ciertos elementos del texto se pueden ir hasta las décadas luego de la muerte de Jesús, lo que los pondría a la par o incluso antes de algunas de las fuentes usadas en los evangelios canónicos. Esta chance es particularmente intrigante porque nos da a entender que las enseñanzas que se guardan en el Evangelio de Tomé no son rollos tardíos o desviaciones de la ortodoxia cristiana de antaño, sino que, de hecho, pueden representar algunas de las interpretaciones más antiguas de las palabras de Jesús. Que se hayan conservado estas enseñanzas de antaño en el Evangelio de Tomé agarra todavía más peso cuando le echamos ojo al contexto en el que se fueron pasando, y al final se pusieron por escrito. Las comunidades que le daban valor a este tipo de sabiduría mística y contemplativa, al parecer, se armaron unas tradiciones de transmisión oral bien sofisticadas, donde lo que decía Jesús se memorizaba, se contemplaba y se pasaba con mucho cuidado entre generaciones de practicantes espirituales. Esta forma de conservación es bien diferente del enfoque más narrativo y biográfico que encontramos en los evangelios canónicos, donde las enseñanzas están metidas en relatos de eventos y milagros. El jale de contemplación y memorización que marcaba la transmisión de estos dichos nos da a entender que las comunidades que los guardaron no estaban tan clavadas en los detalles históricos de la vida de Jesús, sino más bien en la fuerza transformadora de sus palabras. Esta tirada hacia la experiencia de adentro y la transformación personal se ve clarito en la estructura misma del Evangelio de Tomé, que plantea las enseñanzas como invitaciones a la reflexión bien profunda, más que como información que se tenga que creer o aceptar sin chistar. Una de las cosas más fascinantes de estas enseñanzas es cómo le entran a la relación entre el conocimiento de afuera y la sabiduría de adentro. El dicho 3 del Evangelio de Tomé nos pone esta diferencia bien clarita, dándonos a entender que los que buscan guiar a otros al reino de los cielos con signos de afuera, en realidad les tapan el acceso a esa realidad. Esta crítica a la religiosidad de afuera y de rituales apunta a entender la espiritualidad de una forma que le da prioridad a la transformación de adentro sobre el cumplir con lo de afuera. Si esto lo comparamos con las críticas que Jesús le tiraba a la religiosidad farisaica en los evangelios canónicos, vemos resonancias interesantes, pero también diferencias en el énfasis. Mientras que los evangelios canónicos seguido presentan estas críticas como rollo de hipocresía u orgullo espiritual, el Evangelio de Tomé parece irse por algo más de fondo, la idea de que clavarse en lo de afuera, aunque sea con buena intención, de plano puede estorbar el acceso a la realidad espiritual que se anda buscando. Esta perspectiva trae implicaciones bien profundas para cómo le entendemos a la autoridad religiosa y la mediación espiritual.
Las enseñanzas que se guardan en el Evangelio de Tomé nos ponen una visión más democratizada de la experiencia espiritual, donde cada quien tiene el potencial de llegarle directo a la sabiduría y la realidad que Jesús traía. Esta democratización de la entrada espiritual choca de lleno con los sistemas jerárquicos que se fueron armando en muchas ramas del cristianismo de después. La resistencia histórica hacia estos textos y las enseñanzas que traen se entiende mejor cuando le echamos un ojo a cómo estas ideas le echaban un pulso a las estructuras de poder que iban saliendo en el cristianismo de antaño. Una espiritualidad que le metía a la experiencia directa e individual, a fuerza, iba a tronar con sistemas religiosos basados en la mediación institucional y la autoridad clerical. Esta tensión no era nomás teológica, sino también práctica y política, ya que le pegaba a la organización y al control de las comunidades cristianas. Las investigaciones académicas más recientes ya le han empezado a sacar la complejidad y diversidad al cristianismo de antaño, de una forma que le echa por tierra muchas suposiciones de siempre sobre cómo se fue dando la fe cristiana. En vez de una progresión lineal desde las enseñanzas originales de Jesús hacia una ortodoxia cristiana ya bien plantada, los especialistas ahora reconocen que hubo un montón de interpretaciones y prácticas cristianas que convivieron y se dieron con todo durante los primeros siglos de la era cristiana. El Evangelio de Tomé es una de esas corrientes que iban por otro lado, y que se haya conservado nos deja ver un lado del cristianismo de antaño que si no, se habría quedado bien escondido. Esta perspectiva histórica más detallada nos ayuda a cachar que la versión del cristianismo que al final se hizo la dominante no era a fuerza la única interpretación buena de las enseñanzas de Jesús, sino más bien la que le fue mejor en cuanto a organización institucional y apoyo político. Darse cuenta de esto trae implicaciones importantes no solo para los historiadores del cristianismo, sino también para los creyentes de ahora, que buscan entender la diversidad de formas en que las enseñanzas de Jesús se han interpretado y vivido a lo largo de la historia. Que se hayan descubierto textos como el Evangelio de Tomé nos invita a clavarnos más en qué elementos de las enseñanzas cristianas son la neta y cuáles chances son resultado de cómo se fueron dando las cosas en ciertos momentos históricos. La forma de las enseñanzas que se guardan en el Evangelio de Tomé también nos echa luz sobre las prácticas espirituales y la vida de adentro de las comunidades cristianas de antaño que le daban valor a este tipo de sabiduría. Los dichos nos dan a entender una comunidad bien metida en la contemplación, la reflexión personal y en cultivar estados de conciencia que dejaban ver percepciones espirituales más profundas. Estas prácticas contemplativas se ve que fueron la base para cómo estas comunidades le entendían al propósito de seguir lo que Jesús enseñaba. En vez de clavarse principalmente en cumplir con la doctrina o en participar en rituales específicos, estas comunidades, al parecer, le daban más peso al desarrollar la capacidad de cachar y vivir directamente las realidades espirituales de las que Jesús hablaba. Esta forma de entender la vida espiritual como un jale de desarrollo interno tiene ecos bien profundos con tradiciones místicas que se encuentran en un montón de religiones del mundo, lo que nos da a entender que el Evangelio de Tomé guarda elementos de una espiritualidad universal que va más allá de las fronteras específicas de cada denominación. Los especialistas han visto paralelos entre algunos dichos de Tomé y enseñanzas que se hallan en tradiciones budistas, gnósticas y de filosofía helénica, lo que nos da a entender que el cristianismo de antaño vivía en un ambiente de intercambio cultural e intelectual mucho más rico y complicado de lo que seguido se reconoce. Esta interconexión cultural no le quita la originalidad a las enseñanzas de Jesús, sino que las pone en un contexto histórico más amplio donde las ideas espirituales andaban circulando y se iban dando a través de un chorro de tradiciones. El jale por el cual ciertos textos se metieron al canon bíblico, mientras otros se quedaron fuera, es uno de los capítulos más fascinantes de la historia cristiana de antaño. Las decisiones sobre qué textos se debían tener por escritura auténtica no se tomaron así nomás, sino que reflejaban las realidades políticas, teológicas y prácticas de las comunidades cristianas en distintos momentos históricos. Los investigadores han dejado constancia de cómo las consideraciones sobre la unidad institucional, la claridad doctrinal y lo útil que fuera para el pastor influyeron bien cañón en estos procesos de selección. Textos como el Evangelio de Tomé, con su estilo de aforismos y su clavadez en la experiencia de adentro,
ponían broncas a las comunidades que querían armar estructuras organizacionales claras y enseñanzas que se pudieran pasar fácil a públicos diversos. La arqueología textual ha sacado a la luz que el que se guardaran textos antiguos dependía de un montón de factores, incluyendo si había materiales para escribir, qué tan clavados estaban los copistas, y las condiciones políticas y sociales que dejaban o no dejaban que se pasaran ciertos tipos de literatura religiosa. El rollo de que el Evangelio de Tomé haya sobrevivido en una biblioteca monástica en Egipto nos da a entender que había comunidades cristianas que le seguían dando valor a este tipo de literatura contemplativa, incluso después de que ya no se usara en otras regiones. Esta forma selectiva de guardarlo significa que lo que le entendemos al cristianismo de antaño está a fuerza influenciado por lo que pasó de chiripa con la supervivencia de los textos, y que cada nuevo descubrimiento arqueológico tiene el potencial de cambiar bien cañón nuestras perspectivas históricas. Las formas de interpretación que usaban las comunidades que le daban valor al Evangelio de Tomé también nos muestran maneras bien distintas de entender los textos religiosos. En vez de buscar principalmente datos históricos sobre la vida de Jesús o instrucciones específicas para la práctica religiosa, estos lectores se ve que andaban buscando más bien algo que los empujara a la reflexión personal y a la experiencia espiritual directa. Esta forma de acercarse a la hermenéutica le metía a la capacidad del texto para generar ideas y cambios en el lector individual, más que para servir como fuente de doctrinas ya fijas o reglas de cómo actuar. Esta diferencia en cómo se interpretaba refleja ideas de fondo bien distintas sobre el propósito y el jale de la literatura religiosa. La influencia de corrientes filosóficas helénicas en cómo se fue dando el cristianismo de antaño se hace bien evidente cuando le echamos un ojo a textos como el Evangelio de Tomé. Los conceptos de autoconocimiento, el buscar sabiduría clavándole a la contemplación, y la idea de que la verdad se debe vivir directo más que nomás aceptarla por lo que diga la autoridad, todos traen su historia en la filosofía griega. Sin embargo, estos elementos filosóficos están bien integrados de una forma única con la tradición religiosa judía y lo que Jesús enseñaba específicamente, armando una síntesis que es bien cristiana, pero que al mismo tiempo está abierta a ideas de otras tradiciones intelectuales. Esta integración nos da a entender que las primeras comunidades cristianas no veían bronca entre ser fieles a lo que Jesús enseñaba y clavarse en la investigación intelectual más amplia. El análisis lingüístico del Evangelio de Tomé ha sacado a la luz capas de cómo se fue desarrollando el texto, lo que nos da a entender que estos dichos se pasaron, se reinterpretaron y se editaron durante un buen tiempo antes de llegar a la forma en que los conocemos. Los especialistas han cachado diferentes estilos de lenguaje y formas de acercarse a la teología dentro del texto, lo que nos da a entender que es una colección de tradiciones que se armaron en varias comunidades y contextos históricos. Esta complejidad del texto nos refleja la naturaleza dinámica de cómo se pasaban las enseñanzas religiosas en el mundo antiguo, donde las tradiciones orales y escritas se la pasaban interactuando, y donde los textos se veían como organismos vivos que se podían adaptar a nuevas situaciones y necesidades de la comunidad. Las implicaciones de estos descubrimientos van más allá de los círculos académicos de clavados para tocar temas de fondo sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y la diversidad de cómo se expresa la fe dentro de sus tradiciones. El reconocer que el cristianismo de antaño abarcaba un abanico mucho más amplio de perspectivas teológicas y prácticas espirituales de lo que se entendía antes, le echa un pulso a las narrativas simplificadas sobre cómo se dio la religión, y nos da a entender que la diversidad y el pluralismo chance son características más de fondo de las tradiciones de fe, de lo que seguido se reconoce. Esta perspectiva histórica nos invita a apreciar de forma más detallada cómo las comunidades religiosas le han navegado históricamente a las tensiones entre la unidad y la diversidad, entre ser fieles a la tradición y la innovación espiritual. El jale de redescubrir textos como el Evangelio de Tomé también nos enseña cómo el conocimiento histórico anda evolucionando a cada rato y cómo los nuevos descubrimientos pueden echar por tierra ideas bien arraigadas sobre el pasado. La metodología arqueológica de ahora, junto con técnicas avanzadas de análisis textual y contextualización histórica, ha dejado que los especialistas armen de nuevo aspectos del mundo antiguo que antes no se podían alcanzar.
Este jale continuo de descubrir y reinterpretar nos da a entender que lo que le entendemos a la historia religiosa sigue abierto a revisarse y a enriquecerse, y que las verdades históricas van saliendo poco a poco con la chamba paciente de un montón de generaciones de investigadores. Lo más cabrón que nos revela el Evangelio de Tomé está en cómo le echa un pulso de fondo a las estructuras de poder que han marcado el cristianismo institucional por casi 2000 años. Lo que se guarda en este texto nos pone una visión del mensaje de Jesús que le mete a la experiencia directa de lo divino por encima de lo que diga la Iglesia. Una tirada que a fuerza genera bronca con las instituciones que han armado su autoridad, justo en el rol de intermediarios entre los fieles y lo sagrado. Las investigaciones históricas han dejado claro cómo los procesos de canonización no fueron rollos nomás teológicos, sino también decisiones bien políticas que reflejaron las necesidades de que la institución se consolidara y de que hubiera una doctrina uniforme. Algo que marcó la cristiandad imperial de los siglos IV y V. El análisis comparativo de las tradiciones gnósticas que se guardan en el Evangelio de Tomé nos saca a la luz una forma de acercarse al conocimiento espiritual que se aleja bien cañón del modelo de fe que al final se hizo el dominante en el cristianismo ortodoxo. Mientras que la tradición institucional le metía a la importancia de creer lo correcto y de apegarse a ciertas doctrinas, los textos como el Evangelio de Tomé le dan prioridad a la experiencia personal de iluminación y a encontrar verdades espirituales de forma directa, a través de la contemplación y una práctica espiritual bien disciplinada. Esta diferencia no es nomás de académicos, sino que representa dos formas de fondo bien distintas sobre cómo es la vida religiosa y el camino hacia la salvación o liberación espiritual. Los estudiosos han cachado en el Evangelio de Tomé elementos de lo que algunos describen como una teología de la inmanencia, donde lo divino no está aparte del mundo material, sino que está bien metido en la experiencia humana de cada día. Los dichos que hablan del reino de los cielos como algo que está extendido sobre la tierra y que la gente no lo ve, nos dan a entender una perspectiva donde lograr lo espiritual no pide escaparse del mundo, sino un cambio en cómo percibimos las cosas que nos deja reconocer la presencia sagrada en lo que vivimos al momento. Esta visión choca de lleno con las tendencias dualistas que marcaron gran parte de cómo se fue dando la teología después, donde el mundo material seguido se veía con recelo, y donde la salvación se entendía como un escape de lo limitado de la existencia física. Que se hayan guardado estas enseñanzas que iban por otro lado en comunidades que jalaban al margen de las estructuras eclesiásticas que iban saliendo, nos enseña la resistencia terca a que todo fuera igual en la doctrina, algo que marcó los primeros siglos del cristianismo. Las evidencias arqueológicas y textuales nos dan a entender que estas comunidades mantuvieron tradiciones de interpretación y práctica que se desviaban bien cañón de las que al final se hicieron las normales, y que armaron teologías bien sofisticadas que mezclaban influencias filosóficas diversas mientras seguían bien clavadas en las enseñanzas centrales que se le atribuían a Jesús. El rollo de que estos textos se guardaran con tanto cuidado y se pasaran en épocas de una presión social y política de peso es prueba de la convicción bien profunda de sus comunidades sobre el valor y la neta de estas tradiciones. La metodología hermenéutica que se usaba en el Evangelio de Tomé también merece que se le ponga atención especial, ya que seguido usa paradojas y un lenguaje medio enigmático para pasar ideas espirituales que, al parecer, no se pueden comunicar con doctrinas así nomás. Los dichos que de entrada pueden sonar contradictorios o que no se les entiende, sacan a la luz, si uno les clava, capas de significado que invitan a la reflexión contemplativa y a que uno descubra verdades por sí mismo, más que a aceptar verdades ya puestas sin chistar. Esta forma de enseñar nos da a entender que se entendía bien cómo el conocimiento espiritual se agarra y se integra, reconociendo que las verdades más de fondo seguido piden que el que busca le entre al jale de descubrirlas. El ambiente multicultural del Mediterráneo oriental cuando se armó el Evangelio de Tomé nos dio un caldo de cultivo intelectual bien rico donde las tradiciones judías, griegas y otras influencias culturales se mezclaron de formas creativas y dinámicas. Los especialistas han seguido la pista a elementos en el texto que reflejan que conocían tradiciones filosóficas platónicas, estoicas y otras corrientes intelectuales helenísticas, así como rollos dentro del judaísmo del Segundo Templo que le metían a la sabiduría mística y a la experiencia de visiones.
Esta síntesis cultural nos da a entender que las primeras comunidades cristianas le entraron a los debates intelectuales más amplios de su tiempo y que vieron sus tradiciones como algo que iba con y se enriquecía con ideas que venían de fuentes diversas. Las implicaciones de ahora de estos descubrimientos van mucho más allá del interés académico de clavados para tocar temas de fondo sobre cómo es la autoridad religiosa, la diversidad de cómo se expresa lo espiritual y las chances de diálogo entre religiones. El reconocer que el cristianismo de antaño abarcaba un abanico mucho más amplio de perspectivas teológicas y prácticas espirituales de lo que se entendía antes, le echa un pulso a las narrativas simplificadas sobre cómo se dio la religión y nos da a entender que la diversidad y el pluralismo chance son características más de fondo de las tradiciones de fe de lo que seguido se reconoce. Esta perspectiva histórica nos invita a una apreciación, una foto más cruda de cómo las comunidades religiosas, desde siempre, le han hecho para navegar entre la unidad forzada y la diversidad que siempre brota, entre lo que se les impuso como tradición y las ganas de innovar, de buscarle por otro lado. Las pesquisas que se han aventado entre los viejos rollos y códices no solo nos han abierto los ojos a la forma en que las tradiciones religiosas se pasaban la estafeta en el mundo antiguo, nos han mostrado que esos textos no eran como piedras grabadas, inamovibles, sino más bien entes vivos que se movían, se transformaban, ajustándose al momento y a lo que la gente necesitaba. Ahí en los rollos del Evangelio de Tomé, se ve clarito cómo les metieron mano. Revisiones, añadiduras y unas reinterpretaciones que delatan las broncas y los intereses de las comunidades que los guardaron. Esto nos enseña que las tradiciones religiosas, para no morir, tuvieron que ser como camaleones, adaptándose al chile a los tiempos que les tocaban, sin perder de vista lo mero bueno, lo espiritual de fondo. Y la verdad es que sacar a la luz textos como este Evangelio de Tomé nos revienta en la cara preguntas cabronas. ¿Quién decidió qué era auténtico y qué no en la religión? Las razones por las que ciertos escritos fueron echados del canon no fueron nomás por defender la fe. ¿Qué va? Detrás de todo eso había pura grilla, intereses sociales y culturales que marcaron la cancha de cómo se veían las primeras comunidades cristianas y cómo le hacían para ponerle un alto a otros grupos. Al rascarle a esa historia, se ve que muchas de esas decisiones, que hoy nos las venden como verdad divina inmutable, fueron más bien caprichos del momento, conveniencias de unos cuantos. Los que de verdad le han metido el colmillo a esto, han visto que el Evangelio de Tomé guarda una enseñanza de Jesús bien distinta, una que grita que el ser humano ya trae de fábrica la capacidad de iluminarse, de encontrar la verdad de Dios sin tanto rollo. Esas frases donde dice que hay que ser como niños para entrar al reino, o que el reino está dentro y fuera de ti, te dejan claro que, según Tomé, no necesitabas a ningún padrecito o institución que te hiciera el paro. Esta visión le tira un buen guamazo a lo que vino después, a esa onda de que éramos pecadores de nacimiento, corruptos hasta la médula, y que a huevo teníamos que pasar por la iglesia y sus ritos para que Dios nos pelara. Pura manipulación. Y ojo, que el hecho de que estas otras versiones sobrevivieran nos habla de la existencia de redes clandestinas, gente que se movía por debajo del agua, fuera del control de los que empezaban a armar el gran circo de la iglesia. Todo apunta a que las comunidades que se aferraron a textos como el de Tomé se armaron su propio sistema de autoridad espiritual, sus modos de entender los textos y sus ritos, todo a su manera, bien distintos a la versión oficial. Estas redes fueron el refugio, el caldo de cultivo, donde pudieron nacer formas diferentes de vivir la fe y donde se pudieron salvar ideas que, de otra manera, se las habría tragado la maquinaria de la institución. El rollo con estos textos, como el de Tomé, es que su legado no se queda nomás en ser viejas reliquias que nos abren una ventanita al pasado. Su verdadero poder es que siguen agitándonos la cabeza hoy, poniéndonos a pensar en qué chingados es eso de la experiencia espiritual, cómo se pelean la tradición y la innovación en la fe, y si de verdad se puede uno topar con lo sagrado sin tanto intermediario. Estos textos nos sacuden, nos retan a ver cómo las verdades espirituales se destapan, cómo se cuentan y cómo se pasan de generación en generación. Y de paso, le tiran un buen golpe a la idea pendeja de que la autoridad de una institución es lo mismo que la verdad espiritual. Pura fachada. Y no se crea,
que el peso de estos hallazgos no se queda en los libros empolvados. También le viene a dar una sacudida al diálogo entre religiones. Si entendemos que desde siempre las creencias han tenido un chingo de caras y modos de interpretarse, pues se abren las puertas para pláticas más de a de veras entre la gente de distintas fes. Saber que en la historia de las religiones siempre hubo varias corrientes y prácticas, nos da una base para respetarnos de verdad, ir más allá de las broncas de dogmas y enfocarnos en lo que sí nos une, esos valores espirituales y las ganas de ser mejor persona. Al final del día, clavarse en el Evangelio de Tomé y otros textos parecidos no es nomás una curiosidad de eruditos. Es una pieza clave para entender la historia del pensamiento en Occidente, para ver cómo las ideas de la fe se han mezclado con la filosofía, la ciencia y la cultura, dándole forma a lo que hoy somos. Reconocer esta herencia tan vasta nos obliga a ver con otros ojos la complejidad de esas viejas religiones y cómo siguen jalando a la gente en su búsqueda de sentido, de un porqué a la vida, de algo que nos trascienda. Estos hallazgos nos gritan que la historia de la religión está repleta de voces disidentes, de visiones que se salían del molde y que, aunque las quisieron silenciar, han aportado un chingo al despertar espiritual del ser humano. Recuperar esas voces no solo nos aclara el pasado, sino que nos abre un abanico de posibilidades para el futuro de cómo vivimos la fe. Y bueno, raza, hasta aquí le dejamos por hoy. Gracias por aguantar el chismecito hasta el final. Nos vemos en la próxima entrega.